Yo en este momento estoy como arrancando mi camino independiente y tuve que dejar morir una versión mía o dejar ir como sea para darle lugar y espacio a esta nueva versión. Entonces me encuentro en el momento en el que ya solté muchísimas cosas mías y me siento muy en paz con eso. Estoy como en el medio, como todavía no soy la nueva versión o no del todo y ya no soy la de antes. Eso me deja muy tranquila igual, pero creo que es esto de no saber bien cómo transitar esta nueva versión Vale. mía de mi vida. Cuando dices que estás transitando o estás dejando morir una identidad para entrar en la nueva, es en la parte profesional, entiendo. Principalmente donde se está expresando esa nueva identidad. Sí, Vale. sí, sí, sí. Aunque eso puedo dejar muchas cosas atrás, como absolutamente todo lo que yo conocía, con respecto a lo vincular, con respecto a mis hábitos, pero sí, el foco está en mi vida profesional. Vale. En esta nueva identidad que va a tomar forma, por decirlo así, con la parte profesional, ¿qué es aquello que te gustaría encarnar o que te gustaría llegar a ser y que todavía estás notando que tienes cierta resistencia? Bien, a mí me pasa que tuve como mucho rechazo a las redes sociales, si bien las usaba, era como que yo no me exponía, ¿viste? Yo no mostraba mucho mi vida, yo, no sé, no era de ese tipo de personas que era muy activa con respecto a lo mío, quizás era más la que consumía. Cuando me di cuenta de esto, empecé a querer cambiarlo. Entonces, a mí me pasa de que yo el año pasado decido empezar a brindar mi terapia y como que me costó soltarme y arrancar, pero fue como más fácil en el trayecto, solo que no había empezado en las redes. Fue como que empecé como con conocidos y demás, hasta que eso llegó a un límite, por así decirlo. Y me di cuenta que eso era lo que se me estaba pidiendo, al menos en este momento de mi vida, eso es lo que yo me estoy pidiendo a mí misma, pero claro, representa algo muy grande para mí. Entonces, me pasó de que en esta nueva identidad siento que eso es lo que tengo que trabajar y pulir, como el salir al mundo, por así decirlo, y hoy en día el mundo está también en las redes sociales y la era de la tecnología, entonces ahí creo que está el punto, como que yo siento como que me tengo que exponer y esto lo vine, bueno, trabajando mucho y reflexionando mucho conmigo misma, en especial enero y febrero, que representa para mí exponerme, claramente representa algo enorme, inmenso y que de a poco transitándolo, por ejemplo, ayer grabé mi primer reel, ¿no? Me queda editarlo y subirlo, pero eso para mí representó muchísimo y de solo pensar en grabar, en filmarme, en subirlo. Ayer me sentí muy contenta en el proceso incluso, pero antes, cuando ya pensaba en sentarme, en hacerlo, en grabarme, en verme, a mí me agarraba un dolor de estómago y unas ganas de llorar y me sentía inmersa en eso. Y claro, lo pospuse tanto tiempo que después fue siendo cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Y sentí como que había algo muy vivo dentro mío que estaba empezando como a pudrirse de alguna forma. En un momento reflexionando conmigo misma me encontré diciendo como si esto fuese agua y el agua queda estancada, el agua en algún momento se va a pudrir si no tiene el movimiento o el flujo de la vida. Entonces sentí que como que tengo un gran mensaje para dar y que tengo mucho potencial y que al no salir al mundo y mostrarlo y ponerme estas barreras que claramente son propias, y no animarme a pasarlas y a transitarlas o el no saber cómo, que quizás es una excusa, no sé, me estaba pasando esto de que, claro, empecé a sentir como un gran tormento conmigo misma. Y me encontraba en esta transición en la que, buenísimo, me siento muy en paz con todo lo que cambié, con todo lo que dejé. Y si bien no habité mi nueva versión, yo estoy muy en paz con todo lo que ya no soy y no lo volvería a elegir, pero claro, no me animaba del todo a esto, a salir, a mostrarme, a que no me importe y a apostar por mí. ¿Qué pasaría si yo no puedo sostener este proceso? Quizás el miedo está más que nada ahí o el foco está ahí y mientras más lo puedo ver, obvio, más fácil es transitarlo para mí, pero no sé, después de grabar ayer me sentí muy tranquila, pero días anteriores, el mes de enero y febrero para mí fue durísimo porque ya terminó convirtiéndose en algo que no me dejaba dormir hasta ese punto.
Vale, y claramente representa en el mundo económico, trajo consecuencias. claro. Vale. Vamos a ir un poquito más atrás, ¿vale? Porque esto, lógicamente, tiene un origen como en el sistema base, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como con ese software y en esa programación que se nos instala y tiene su para qué también a nivel sistémico, metafísico, esto tiene que ocurrir. Entonces ha tenido que pasar para que tú llegues a este punto en el que puedas mirar hacia atrás, decidir dejar aquella parte de tu identidad que ya no te suma, que te protegió en un momento, pero que ya no te sirve, y poder elegir de nuevo de cara al futuro y al presente una nueva versión, ¿no? Entonces, yendo hacia atrás, vamos a hablar de papá y de mamá. En tu test comentabas que mamá ha sido una persona emocionalmente distante, ¿sí? Sí. Y que papá sí que era un refugio, pero intermitente. O sea que en los momentos en los que a lo mejor tú sentías en la necesidad de tener que volcarte o tener que ir un poco como a resguardarte en sus brazos, no estaba. Entonces, quiero que ahondemos un poquito en esto, ¿vale? En la Camila pequeñita que está viviendo en un lugar donde se le está permitiendo crecer, pero que no lo siente como hogar, literalmente, ¿vale? Cuéntame un poco, a grandes rasgos, cómo era esta relación con mamá, con papá y cómo tú te sentías en esa casa. Bueno, como vos decías, con mamá era como muy frío y muy distante, entonces no era un lugar seguro donde yo pueda ir a volcar mis emociones, sino todo lo contrario. Quizás desde muy chica aprendí esto de cuando las situaciones me sobrepasaban a nivel emocional, capaz ir al baño, llorar y no salir del baño hasta que mi cara no se note que lloré o algo parecido. Bueno, eso siguió en el tiempo. Y yo vivía con ella. Y yo pasaba la mayor parte del tiempo con ella, porque mi papá lo veía muy poco incluso. Entonces, la costumbre era como en casa no encontraba mi refugio emocional, por así decirlo. Sí, mi familia, en este caso mi mamá, funcionó como estructura, pero como estructura física, como lugar donde crecer, ¿no? Donde alimentarme y tener una educación y demás, pero después con lo que, como decías vos, con lo que significa el hogar, no lo tuve. Entonces, quizás ahora que recuerdo de chica me pasaba que había algo que me ponía mal o me ponía triste y iba al colegio y se lo contaba a alguna amiga del colegio. Pero hablando desde chiquita, en la primaria. Entonces, claro, yo me acuerdo que me daba cuenta que mis amigas no me podían entender, como me acuerdo ser chiquita y mirar el recreo en donde estaban todos jugando, si yo estaba con una amiga con la que más confianza tenía contándole ciertas cosas y ella sin decirme nada, aunque con mucho respeto, o eso es lo que yo sentía, pero me acuerdo mirar el recreo, ver todos jugando y decir, como ahí tengo que estar yo, ¿viste? O esa tiene que ser mi realidad. Y tiene lógica que mis amigas no me entiendan porque en realidad lo normal es estar ahí jugando. Entonces, claro, como yo no lo tenía en casa, salía y trataba de buscarlo en el colegio. El colegio se convirtió en mi vida como en el escape. Era el escape de mi casa. Mi casa no solo era como que no se encontraba una contención emocional, sino que era mucho caos, siempre. Entonces, claro, a mí el colegio, como cualquier niño, o a la mayoría, mejor dicho, no me gustaba. Si vos me preguntabas, quería terminarlo y todo lo demás, pero hoy en día de adulta soy consciente de que a mí me servía y yo lo usaba de escape. Entonces ese era el escape de mi casa. Y creo que así aprendí, como hasta que me mudé sola, como que, como si de casa tuviese que escapar, por así Ajá. decirlo. Y con mi papá, claro, me pasaba que con mi papá sí encontraba un poco ese refugio emocional que con mi mamá no. Con él encontraba quizás más un abrazo o momentos más cariñosos, pero yo lo veía 2 veces al mes. Entonces, a mí desde muy chica me pasa, yo soy muy sensible, yo lloraba por todo, sigo siendo un poco así, y me pasaba de que yo lo veía a mi papá, y claro, cuando yo llegaba era la nena más feliz y estaba el sábado con él, y llegaba el domingo a la tarde que yo me volvía lo de mi mamá y a mí me agarraban ataques de llanto. O sea, eso duró muchos años incluso. Yo sabía que cuando yo más, ahora lo pongo en palabras, obvio, cuando yo más necesitaba contención emocional y demás, que claramente siendo niña lo necesitaba de ellos, mi mamá sabía que no lo podía encontrar y que al contrario quizás me encontraba con algo peor, entonces prefería ocultarlo. Y con mi papá quizás sí lo encontraba, pero él no estaba.
Y también me pasaba que entre el caos que pasaba con mi mamá en casa, no era muy correcto, o al menos eso era lo que ella me quiso enseñar, como no contárselo a mi papá, o no hablar con mi papá, o como ellos se llevaban muy mal, muy mal. Entonces, como no hacer ese llevar y traer, quizás lo pongo ahí en palabras, aunque ellos lo hacían mucho. Entonces, yo siendo niña, claro, ¿no? O sea, la única persona capaz emocionalmente, capaz de sostenerme, igual no estaba. Primero porque no estaba físicamente y segundo porque no tenía como ese lugar como para ir a buscarlo. Y si lo tenía eran 2 veces al mes y probablemente si ese sábado no me había pasado nada con mi mamá, viste cómo es la mente de un niño, quizás no es que estoy todo el tiempo pensando en lo que pasó el lunes o el martes, hoy ya es sábado. Entonces, claro, fui como buscando mis recursos sola y ellos me sirvieron mucho de estructura, pero emocionalmente no había un hogar estable. Claro. Y hija única, además. No, 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 yo tengo como 5 o 6 hermanos, sí. ¿Pero por Yo o sea, tengo de los mismos padres o de padres separados? De otros padres. mismo mamá, mismo papá, tengo un hermano mayor, después Vale, vengo yo y pues sí, mi mamá con su pareja, mi papá con su pareja. vale, bien. Aquí hay un tema, es decir, antes de ponerte yo también, darte como mi lectura, cuéntame a nivel relacional con parejas, ¿cómo ha sido hasta ahora? ¿Tienes pareja actualmente? Ok. No, Vale, ¿cómo ha sido hasta ahora con las parejas? no duraron mucho mis relaciones, más de un año no duraron. Ahí fue cuando experimenté mucho la depresión, mucho la ansiedad, de una forma en la que nunca en mi vida la había experimentado. Y tuve mis primeros ataques de pánico incluso. Y yo había visto yo trabajé como 5 años en McDonald's. Y durante esos 5 años yo vi muchos compañeros con ataques de pánico y demás, porque, claro, hoy en día lo entiendo. Un ambiente así tan caótico, tan ruidoso y tan maltratador, hay psiquis hay gente que no lo tolera. A mí no me había pasado nunca en la vida, quizás viniendo incluso de un ambiente caótico, no me había pasado nunca. Yo veía que mi mamá y mi hermano han tenido ataques de pánico en su vida, a mí no me había pasado. Y cuando vi que a compañeros le pasaban, yo pude ver como el procedimiento, al menos en el ámbito laboral, y yo no lo tuve. Yo cuando a mí me pasó, a mí me dejaron sola en el baño del trabajo, y no me vinieron ni a traer un vaso de agua. Obviamente llamé un montón de veces, les pedí que por favor me dejen irme a mi casa, me querían suspender y demás, boludeces del laburo. Le dije que sí, que hagan lo que quieran, me fui y en ese momento no volví más a trabajar. Vale, vamos a empezar. A ver, lo primero que hay que entender es el contexto en el que tú llegas a la vida, ¿vale? Entonces, cuando tú y empiezas a experimentarte separada del cuerpo de mamá, comienza ese autoconcepto en el que yo tengo que ser, me tengo que ubicar en el sistema, ¿no? Entonces, de esta forma, empiezo a comprender cómo funciona una mujer, que es mamá, porque es el referente que yo tengo, y cómo funciona el hombre, que es papá. Y aquí no hemos hablado de tu hermano, pero también sería un referente de hombre. Y dependiendo también de su actitud, te has podido como llevar a esas asociaciones también al arquetipo de hombre, de cómo mi hermano pues me trata a mí, cómo veo que trata a otras mujeres, cómo veo que él se desenvuelve en el mundo y tal, ¿vale? Porque al no estar papá también presente en casa durante tu desarrollo, también tiene una influencia masculina en este sentido, que no de energía masculina, que es distinto, ¿vale? La cosa está en que mamá, por lo que sea, ella posiblemente en casa, en su casa, aprendió que no, las emociones no tenían cabida, que no eran importantes, que pues se tenían que anular porque algo vio o algo le enseñaron acerca de esto y por lo tanto ella lo replica. Entonces, no solo lo replica por imposición, sino porque posiblemente no sepa cómo gestionar esto. Entonces, la historia es que tú viendo esto desde tus gafas, desde tu perspectiva, a lo que ves es que mamá no me atiende. Pero si lo ves desde una realidad objetiva, puedes entender que mamá no sabe cómo atenderme, que es distinto. La historia es que desde la mente de un niño, esa idea de no me atienden, no tengo un lugar seguro al que acudir cuando me siento mal, hace que comprenda no solo mi hogar, sino todo lo que hay fuera como un sitio hostil, donde yo únicamente soy ese refugio y el resto de personas, lo que me rodea, son potencialmente peligrosos. Y además no están disponibles. Yo soy una carga, porque con mis emociones, que no son válidas, soy demasiado intensa
o soy demasiado emocional como para este contexto en el que yo me he criado. Por lo tanto, yo soy demasiado para que los demás me puedan asistir, ¿no? No hay sitio para mí, entonces tengo que buscar ese lugar, como es el baño, esas circunstancias donde yo me puedo esconder, quedarme ahí con mi malestar y cuando termino de sentirme así de mal, digamos que vuelvo a interpretar mi personaje, entonces salgo y dejo que me vean. Entonces ahí hay una ruptura con la autenticidad real del ser. Estoy sintiendo mi ser como algo incómodo, algo demasiado emocional, demasiado cargante o demasiado en su naturaleza, es lo que yo siento, lo que mi ego interpreta, y lo que me dice es, tienes que ser otra persona para que te puedan aceptar, para que mamá te pueda aceptar y no seas una carga para ella, no se enfade contigo, no tengas una consecuencia peor, como decías antes, si tú muestras tus emociones. Entonces, intenta anularlas. Ahí no tiene cabida en tus emociones, ¿vale? Y entonces, la única persona que en tu contexto tiene esa capacidad de atender esas emociones y de poder ser naturalmente emocional con él, era tu padre y estaba de forma intermitente. Esto te muestra que el hombre puede estar para ti solo a veces, que de nuevo es algo que va a estar apareciendo y desapareciendo de tu vida y que, por lo tanto, cuando llega el momento en el que buscas a una pareja, replicas ese modelo. Porque de nuevo la mente, el ego, la psique, entiende que esa es la manera. Yo me tengo que valer por mí misma, el único lugar seguro es mi casa, mi hogar que yo me genero para mí, en el que yo estoy sola conmigo misma, y la persona que venga de fuera va a ser más o menos un clon de el Frankenstein que yo he hecho, de lo que entiendo por un hombre, un arquetipo de hombre, que es eso, una visión subjetiva de la realidad, que entonces es un hombre que sí puede ser de forma emocional, puede darme aquello que necesito en ciertos momentos, pero que no va a ser alguien que vaya a estar presente dándome una seguridad, porque la única persona que me puede dar seguridad soy yo. Entonces, como yo entiendo esto, son personas que son desleales, que, pues, por ejemplo, en la polaridad en la que me decías, no, esta segunda relación no fue caótica, fue una persona que me daba seguridad y tranquilidad, y sin embargo, en el otro polo, en el del McDonald's, por ejemplo, pues era una persona súper caótica, donde no se te daba seguridad, pero ambos dos acaban haciendo lo mismo. Es como que no hay un equilibrio, ¿no? Es como que has buscado el mismo patrón como a la misma persona, pero en sus dos caras, en sus dos polos. Y acaban traicionándote de la misma manera. Igual que papá. Porque papá acaba yéndose con otra mujer, acaba también teniendo hijos aparte, y tú estás ahí a veces en su vida. Sí que, por supuesto, tu padre te quiere, te adora, te ama, pero eso lo sabes desde, digamos, la inteligencia adulta, en la que tú comprendes esto de tu manera adulta, pero el inconsciente, el subconsciente, es, no sé, 95% mente infante. Y lo que recibe la mente infante es, no están para mí, estoy yo sola. O sea, o sobrevivo yo, o nadie me va a hacer, ni madre ni nadie me va a ayudar. Por ejemplo, en el episodio de el ataque de pánico en el McDonald's, que es como, claro, no es casualidad que tú vayas a un contexto como este. Podrías haber encontrado trabajo en cualquier otro sitio que no fuera así de caótico, pero llegas a un lugar en el que replica lo que tú viviste en casa, donde constantemente tienes que ir a un lugar donde te sientes en lucha, ¿no? Como teniendo que estar en hipervigilancia porque no sabes en qué momento se va a liar. Y ahí sientes ese ataque de pánico, además tienes a la figura de tu expareja ahí con ese vínculo emocional intermitente y caótico también, sientes ese ataque de pánico y nadie te atiende. Cuando sí que tú has visto que a otras personas en otros contextos similares sí que lo han hecho. ¿Por qué a mí no? Pues por esto, porque la mente constantemente necesita estar completa. Y cuando hablo de mente, hablo de ego y de conciencia. Podremos hablar más aspectos, pero lo básico es esto. Entonces, el ego necesita, a través de esa experiencia, confirmar la creencia de que no hay nadie para ti, ¿vale? Y la conciencia, a través de esa misma experiencia, lo que te muestra es la herida para que tú puedas verla y reconocerla. Entonces, tienes la posibilidad de elegir. Digamos que el ego es la pastilla roja y la conciencia es la pastilla azul. Claro, ¿qué ocurre? Que normalmente, como nosotros venimos desde hace muchos años experimentándonos en el ego, porque es lo que nos ha hecho sobrevivir, el ego no está ahí por casualidad, ¿no? Pues claro, no llegamos a la conclusión de que podemos actuar como el tomador de decisiones, como el observador, que realmente no solo hay una vía, sino que hay dos,
¿no? Entonces, hasta que no eres consciente de esto, sigues simplemente mirando la pastilla roja, sigues mirando la conclusión que te da el ego, ¿no? ¿Ves? Otra vez me dejan sola. ¿Ves? Es que todo el rato tengo que ser yo la que me sostenga a mí misma. Los demás no están para mí. Pero si soy capaz de ponerme en la posición de tomador de decisiones, del observador, y veo y digo, ok, no es casualidad que esto me pase constantemente. Es un bucle. Estoy metida en un patrón. ¿Vale? Lo veo. Entonces ahora la conciencia dice, vale, lo acabas de ver, enhorabuena. Tienes la oportunidad de cambiar esto. Tienes la oportunidad de elegir de nuevo. Y empezar a ver aquello que se te repite en tu vida como una herida que hay que integrar, que hay que dejar sanar. Si esa herida nace de mi infancia, de lo que yo veo en mamá y en papá, si posiblemente en ambos dos veo aspectos negativos que yo condeno, por ejemplo, en mamá, que es una persona fría, distante, que no me ha dado el amor que yo esperaba, si sigo juzgándola y condenándola por este aspecto, automáticamente creo como una contrafuerza en la que necesito ver en mí constantemente aquello que yo condeno en ella. Si yo veo a mi madre como una persona fría y yo me identifico como una persona súper cálida, me lo invento, aquello que yo estoy viendo en mi madre que me molesta tanto no va a parar de repetirse en mi vida en distintas personas, circunstancias, recuerdos que me hacen sentir odio hacia esa figura. Lo que quiere la mente, en este caso la conciencia, es que tú veas esto y lo integres, que llegues a aceptar esa condición de tu madre que ha tenido un papel en tu vida para que tú puedas integrar esa parte también y poder experimentar la aceptación hacia ella. Pensar en este aspecto y en estas vivencias que tú has tenido a través de su papel como algo que ha sido necesario simplemente, que es un trámite. Y lo mismo con tu padre. Si yo veo que el hombre es intermitente, que aparece y desaparece, que no es del todo leal, que cuando te necesito no estás, todo este tipo de cosas, y yo lo vinculo esto a la idea del hombre, lo que voy a tener constantemente es la reafirmación de eso, de esa creencia, de esa idea que yo tuve sobre mí en el aspecto del hombre. Entonces, ambas heridas relacionadas con papá y con mamá hacen que yo tenga el autoconcepto de lo que mejor me viene es estar sola. ¿Vale? La única persona que me va a salvar aquí soy yo. En este sentido, según tu información del test, ¿vale? Lo que yo he podido observar precisamente es esto que comentas de me siento en un momento en el que me da mucho miedo exponerme o he sentido mucho miedo y mucho dolor a la hora de exponerme cuando sé que ahora lo necesito, es necesario. Justamente si tu herida viene de necesitar protegerte del resto, estás dándole de comer a la idea de separación, de que yo necesito estar separada del resto porque si no sufro. Si yo me vulnerabilizo, si me abro, si soy auténtica, si me dejo ver mis heridas, si dejo que me vean llorar o sentirme mal o contar aquello que me hace mal, permito que me hagan daño. Eso es la idea que yo tengo, por lo tanto me protejo y busco esos momentos de estar conmigo, de pasar el dolor y entonces luego salir haciendo que todo está bien. Ese es el mecanismo de defensa que yo he generado. Lo que se te está pidiendo justamente ahora es que sueltes eso y que confíes en que el resto de humanos son todos una parte de ti también y tú parte de ellos. Y que si ahora mismo la tendencia a nivel profesional, de tu área profesional, es el acompañamiento, este acompañamiento va a ser lo que a ti te sane. Abrir tu propia vulnerabilidad hacia el resto es lo que te va a permitir sanar, es encontrar la unidad, es ver en cada una de las personas que hay, viendo en tus redes sociales, en lo que sea, en las personas que vas a atender, una parte de ti e integrarla. Eso es lo que se te está pidiendo ahora. Entonces, ese es el juego. Para poder llegar a sentir tranquilidad, paz en esto, en poder compartirte con el resto sin sentir que vas a experimentar dolor o que, de nuevo, ¿no? O que te van a dejar sola o que cualquiera de las sensaciones que hayas tenido a lo largo de tu vida, para no volver a reafirmar esa idea en ti, necesitas hacer lo contrario, necesitas hacer aquello que tu ego te dice, eso es peligroso, eso no lo puedes hacer porque no sé, vas a recibir hate o te van a dañar por lo que sea, no te van a pagar, vas a estar insegura. Es todo eso que te dice el ego que va a pasar es una falacia. Tú lo que ahora mismo toca es hacerle más caso a la conciencia y decir, ok, estoy viendo mi herida. A pesar del miedo que siento, voy a confiar en que este es el camino y voy a rendirme.
y voy a hacer lo que ahora mismo sé que tengo que hacer, que es exponerme. Exponerme ante los demás de forma auténtica, que es importante este dato. De forma auténtica, en el que no tengo que protegerme de nada, no tengo que blindarme, porque realmente sé que nada de lo que hay ahí fuera, nadie puede llegar a hacerme daño. Si yo tengo la conciencia sobre mí de que todo está bien y estoy haciéndolo con amor, ¿no? No tengo una intención negativa detrás. Entonces, cualquier persona que pueda ver algo negativo en mí no lo está viendo sobre mí, lo está viendo sobre él. Esto es primero básico de primero de redes sociales. O sea, las personas que nos exponemos en redes sociales al final sabemos que hacemos de espejo constantemente. Entonces, habrá momentos en que ese espejo pueda incluso tocarte las narices, porque justo ese aspecto que te están tocando todavía no lo tienes del todo integrado, entonces te puedes remover, pero es parte del proceso, ¿no? Este tema del dinero, lógicamente, no creo que haya un problema real con el dinero, sino que viene como consecuencia de poder integrar esa herida, de poder ver la herida y rendirte ante ella, ante el, vale, pues ahora toca salir ahí fuera y mostrarme tal y como soy. Para poder acompañar a otros necesito vulnerabilizarme en este sentido. No caer en debilidad, que no tiene nada que ver, sino en mostrar mi proceso y, y en hablar abiertamente de quién soy, de quién elijo ser. Ese es el principal tema. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 me diste. Sí, total. A mí lo que me estuve pasando también es que, claro, como vivimos en un mundo material, el dinero a mí me estuvo siendo una gran herida. Yo sé muy bien que hay algo atrás, que no tiene que ver con el dinero, que el dinero es energía en movimiento, que es consecuencia y que lo que se me está viviendo para mí está muy claro al menos desde diciembre, enero, cerrando el año, mucho. Pero claro, me pasó de que fueron muchos cambios juntos, ¿viste? En especial en diciembre. Fue como yo me mudé sola a los 19 20 años y empecé a formar mi vida, que es básicamente mucho como vos lo hablaste recién también. Y ahora me pasó que el año pasado yo dejé los trabajos como los conocía, porque también en mí el mundo laboral me dolió en lo más profundo de mi ser. No solo en McDonald's, sino que después, bueno, fui saliendo y no fui trabajando más para lugares así tan caóticos, pero siempre había cosas y lo más llamativo para mí después de mi historia fue que, bueno, yo en McDonald's estuve mucho tiempo, se supone que no te pueden echar y demás, que no es lo que pasó, yo renuncié, pero después todos los trabajos que tuve, sí. Trabajaba un tiempo y me echaban, o estaba a prueba y me echaban, iba todo bien y me echaban. Que para mí es una bendición, ¿no? Y lo agradezco y lo honro muchísimo, porque claramente me llevó a estar en donde estoy y a no tener más salida, por así decirlo. El año pasado, cuando me echaron del último trabajo, me di cuenta de que se venía mi momento. Y que ahí fue cuando de a poco pude empezar a dar sesiones y demás, y me encantó, me sentí muy bien. Al principio me costó muchísimo solo pensar en la idea, y después vino la parte de decir, bueno, tengo que hacer un trabajo fuerte como para que esto sea mi forma de vivir y no tener otro trabajo, porque lo que hice los últimos meses del año fue buscar un trabajo part-time como para poder pagar mis cosas y al mismo tiempo empezar a dedicarme y era como hacerlo a medias, medio mediocre. Entonces, claro, trajo otras sus consecuencias, obvio. En diciembre me pasó de que a mí la plata no me alcanzaba. Trabajaba más para este trabajo part-time que con lo mío, me sacaba energía y me sentía mal y aparte empezó a hacer un cierre de ciclo en todo sentido, representó mucho para mí, tomé una decisión para mí bastante fuerte que es dejé de vivir donde vivía, dejé de vivir sola y me fui a vivir con mi papá, que en este momento estoy conviviendo con él. Entonces, convivir, de repente ser 5 personas, yo vivía sola con mi gata, vivir hasta con perros, con gatos. Me mudé de barrio, estoy más o menos a una hora y media, 2 horas de donde estaba, que es donde nací, donde tenía mis amigos, donde tenía mis vínculos y donde estaba también mi mamá y mis hermanos. Entonces, claro, en diciembre, enero me pasó de que tuve que hacer todos esos cambios de los cuales me siento muy orgullosa y muy tranquila y muy en paz, pero dolieron muchísimo. Y claro, en esta nueva versión mía me encuentro incluso sin frecuentar a mis vínculos, a mis amigos, o sea, me encuentro como muy sola. Nada, como que solté lo que tenía que soltar, siento yo, o se cayó lo que se tenía que caer, y tenía que ser de esta forma y lo agradezco. Claro, yo lo que buscaba era otra opción, otra cosa. Incluso intenté como
meterme en el mundo digital, ¿viste? Y vender cosas que seguramente quizás en algún momento lo retome porque me gustó, estuvo bueno, pero no me dio ningún fruto. Entonces, claro, como más señales, ¿viste? Como más foco en esto. Y lo que hacía era representarme una herida, porque a través de la herida es que yo lo veía. Entonces, claro, intentaba o invertía acá y ponía toda mi energía y mi foco acá en vez de ponerlo en esto de mostrarme y salir y confiar en mí y sostenerme en ese proceso. Y cada vez tenía menos ingresos, cada vez era menos plata, cada vez eran más deudas y cada vez eso me terminaba rompiendo la cabeza, era decir, ok, ya no tengo un alquiler que pagar ni cuentas que pagar, ahora estoy viviendo con mi papá, en la casa de mi papá, no pago alquiler, no pago cuentas y tampoco tengo plata. Tampoco puedo darme el lujo, por decirlo así, porque imagínate cómo impacta en mi mente decir de estudiar, porque lo veo lejísimos. Pagarme un curso, pagarme un año de estudio, o pagarme una terapia. Incluso me pasó cuando yo llené tu formulario la primera vez, que tuve como una certeza de que me ibas a leer y que me ibas a seleccionar, ¿viste? Yo estaba completando y dije, no sé cómo explicártelo, pero yo por dentro sentí como que vos me ibas a llamar. Y al mismo tiempo, cuando supe, o sea, desde el primer momento lo supe, pero cuando me di cuenta que tenía esa certeza absoluta, de que me ibas a llamar y que iba a participar en esto y que yo me iba a exponer, porque, o sea, esto va a salir. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, empecé a autosabotearme y empecé en una parte de mi mente a decirme como, no, no, no va a pasar, no va a pasar porque no. ¿Por qué no? Porque ni en pedo, decía yo, ¿viste? Y yo seguí llenándolo igual, pero había una parte mía que yo me daba cuenta que me estaba autosaboteando. Y el autosabotaje no terminó ahí. Porque, ¿qué pasó? Yo no revisé el mail por un montón de días. Y cuando yo veo tu mail 20 días más tarde, que fue una noche que no me podía dormir, que estaba en llanto, en crisis y demás, y lo veo, me sentí terrible, me sentí muy mal. Y claro, y ahí me di cuenta que el autosaboteo no había terminado mientras yo llenaba el formulario, sino que una parte mía fue como, ok, si yo no abro el mail y no veo si me seleccionaron o no, y no lo busco y demás, y hago la vista a costado, no voy a tener nunca la sesión. Y cuando vi que habían pasado 20 días, no, me sentí terrible. Y al mismo tiempo me sentí muy bien, porque dije, bueno, si lo vi ahora, a pesar de que pasaron 20 días, fue por algo. Me pude dormir dentro de todo tranquila. Al otro día te escribí, cuando vos me contestaste me puse muy contenta y, y llegué hasta el día de hoy re tranquila con respecto a esto de que voy a exponerme, por así decirlo. Claro, mira, no es casualidad, como dices, que has estado todo el rato como en trabajos a lo largo de tu vida donde has sentido de una u otra forma que tu valía dependía de eso, ¿vale? Porque está la parte de, por ejemplo, del McDonald's, aunque no fuera que tú renunciaste, ¿no? Ahí, pero sí que es cierto que ahí se representaba, como te digo, como la batalla campal que tú de la que venías, ¿no? Y luego en otros trabajos, pues eso, sale bien, pero me acaban echando o, ¿no? Como que no termina de afianzarse y lo que yo siento automáticamente, aunque no sea el pensamiento primero, es no sois lo suficientemente válida. Si constantemente a lo largo de tu trayectoria adulta has estado, digamos, dándole el poder a lo de fuera para que te dieran el valor en consecuencia, claro, ahí hay un aprendizaje, es decir, necesitas revivir eso una y otra vez hasta que te das cuenta de que no es ahí, de que el valor precisamente está en lo que yo siento cuando no tengo dinero, cuando estoy viviendo con mi padre de nuevo, cuando no se me está dando como yo espero. El valor no depende de lo que está fuera, el valor siempre va a estar aquí. Entonces, no es nada casualidad que también hayas tenido que volver ahora a vivir con tu padre en este contexto en el que sueltas toda esa protección que desde los 17 años está contigo, esa manera de vivir en el mundo batallando con todo, ¿no? Siendo tú la única que está como al frente con el escudo, ¿no? Y el hacha, sueltas todo eso, vuelves al hogar, creas el hogar de nuevo con papá y entonces desde ahí entonces me encuentro, me reconcilio con esa niña que necesitó protegerse tanto y ahora desde este lugar digo, vale, el valor me lo voy a resignificarlo yo. Tengo el derecho de volver a darme yo mi valor. Y desde este lugar te digo, no es necesario que estudies más para que empieces a dar sesiones. O sea, el valor tampoco está en el curso de PNL, puedes hacer 500 cursos después, pero nada de eso te va a dar el valor. O sea, tú ya puedes empezar a dar sesiones porque ya has estado haciendo prácticas, de hecho, ¿no? Por lo tanto, ya puedes empezar a ofrecerte. No necesitas nada más, ya lo tienes todo, literal, ¿vale? Por otro lado, la parte de exponerte, yo lo pensaba, digo, cuando hemos empezado a hablar, que yo misma he hablado en plural, cuando nunca lo había hecho, cuéntanos, ¿sabes? He dicho, Sí, mira, pues esta es la prueba, ¿no? Que de alguna forma
se le pone también delante para que se dé cuenta de que aquí está la salida, de que esta es la manera, es el exponerse realmente, pero desde esta parte vulnerable. O sea, más prueba que esta no tienes. Es como que se te está diciendo de forma súper clara, se me pone hasta el vello de punta. Y es esto, es decir, en estos ratitos de introspección en los que estás tú contigo, poder verte, ¿no? En esta evolución en la que has necesitado blindarte, soltando todas esas armaduras, todas esas corazas, quedándote con tu versión de niña, pero digamos sanada, ¿no? Ahora volviendo al hogar, estoy con papá, me siento segura. No necesito tampoco papá para sentirme segura, pero sí que es cierto que ese sostén me hace poder relajarme, poder decir, bueno, es que no tengo que ser yo todo el rato la que esté en pie de guerra para poder conseguir las cosas. Quizá no tengo que estar en pie de guerra para que todo eso llegue. Y obviamente la parte económica va a venir en consecuencia. O sea, lo vas a empezar a ver en cuanto tú te empieces a relajar y a confiar plenamente en que todo se va a dar de la forma en la que es perfecta, sin tú ponerle fechas, sin tú ponerle más obstáculos de, pues eso, de tener que ser un vídeo editado de la hostia, tienes que tener un editor que trabaje para ti, tienes que tener otro curso tú de edición, una landing page que no sé qué. O sea, olvídate. No te compliques la vida nada, ¿vale? Y en cuanto al tema de estudios, ya vendrá. O sea, me pongo en mi caso personal, yo tampoco venía del mundo de la terapia, vamos, nada que ver. Y cuando yo empecé a ponerme delante de las personas, yo no tenía tampoco una herramienta como que la que tengo a día de hoy de reprogramación del inconsciente. No la tenía, ni la conocía. Pero en el momento en el que empecé a dar las sesiones, yo misma dije, bueno, voy a buscar ahora que ya tengo esta puerta abierta, una herramienta que a mí me sirva con la que me sienta cómoda. Y se me dio. O sea, automáticamente es que se me dio. Entonces yo decidí entrar ahí ya teniendo esa convicción, esa certeza de que estaba ya ocupando mi lugar. No necesité primero la herramienta, ¿sabes? Entonces, es esto. Esa es la posición en la que a partir de ahora puedes empezar a tomar decisiones en este sentido. Y vamos a hacer un ejercicio, que esto no va a quedar grabado, esto no se va a exponer, simplemente para que te vayas tú con sintiéndolo realmente en tu sistema nervioso y en tu cuerpo, que ya puedes soltar esto, ¿vale? Y para que también experimentes qué es esto de la reprogramación del inconsciente. Va a ser algo no muy largo, ¿vale? Pero para que tú lo notes. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás más tranqui? Sí, un poco emocionada, pero sí. Me alegro. Pues ya me contarás cómo va esta nueva identidad, esa oportunidad que te vas a dar. Yo te pasaré un resumencito con todo y pues aquí estoy para cuando me necesites. Bueno, gracias. Un gusto y un gusto para mí conocerte. Estaba muy contenta de tener esta sesión con vos. Yo me alegro mucho Así que nada, poder verte. Nada es casualidad, querida. no, Muchísimas nada. gracias por prestarte A vos. y por abrirte. Gracias a vos por tanto amor y por tanto compromiso. Te mando un beso enorme. Gracias, bonito. Hasta bombón, que descanses.